Así que les invito a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 al versículo 31. 1 Corintios capítulo 26, capítulo 1, perdón, versículo 26 al 31. ¿Lo tiene usted? Invito a que nos pongamos de pie en reverencia a Jesucristo, que es la palabra, y leemos en el nombre del Señor. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo quiero hacer recalcar esto. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, se gloríe en el Señor. Oramos al Señor. Se recuerda que hemos estudiado que fuimos escogidos, y aquí es lo que empieza a hablar el Señor, ¿no? Dios ha escogido, Dios ha escogido, Dios ha escogido y Dios ha escogido, lo vuelve a decir 1 Corintios. Pero en Efesios 1:4 nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que a pesar que tiene usted sus 20 años, no, hermano, ya está viejito. Amén. Antes de que el mundo fuera formado, usted ya existía, Dios ya lo conocía, Dios lo escogió. Y también dice Efesios 1, ese es 1:4, Efesios 1:5 dice que a los que escogió nos predestinó, es decir, nos capacitó, hermano, para hacer la obra la cual Él desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero dice, nos predestinó para adopción, para hijos, amén, para ser hechos también conforme a la imagen de su Hijo amado. Romanos 8:29 vuelve a confirmar lo mismo. A los que de antemano conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, a esos predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme la imagen de su Hijo. Es decir, usted fue, hermano, predestinado, escogido antes de la fundación del mundo, para ser santificados en Cristo, para ser, hermano, con hijos de Dios mediante Jesucristo, para ser hechos conforme la imagen de su Hijo. ¿Correcto? Amén. Pero también dice, hermano, en Romanos 8:29 y 30, asimismo con 1 Corintios 1:2, que a esos que predestinó, a esos llamó. Eso ya es en la tierra. A los que de antemano conoció, cielo. A esos predestinó, cielo. Y a esos, allá arriba en el cielo nos escogió también, pero ya en la tierra nos llamó. ¿A quiénes llamó? A los que escogió. ¿Verdad? No va a llamar a los que no escogió. Por eso ve tanta gente, hermano, fuera de la iglesia, que en realidad no han sido escogidos. Puede ser que haya uno de corazón rebelde, que de dura cerviz, que ande por ahí, que en su tiempo Dios, si es escogido, Dios lo va a alcanzar. Y pudiera ser que hay gente en las iglesias que no está escogido, hermano, y por eso no cambia, ¿verdad? Amén. Pero dice la palabra que a los que de antemano conoció, los predestinó, y a esos que predestinó, a esos llamó. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está, hoy estamos en Anaheim, pero en aquel tiempo era Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, Dios lo escogió, Dios lo predestinó y Dios lo llamó.
¿Con qué propósito? Para que sea hecho conforme la imagen de su Hijo, para que sea usted un hijo de Dios. Amén. Y para ser santo con todos los que en cualquier parte del mundo, obviamente, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, a los que llamó, los llamó a ser santificados en Cristo, a ser santos por medio de su Santo Espíritu, por medio de fe en la verdad. Mi pregunta es, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién predestinó Dios? ¿A quién llamó Dios? Porque a los que llamó, a esos justificó, ¿correcto? Y a los que justificó, a esos también santificó. En el momento que justificó, santificó en Cristo Jesús. Pero también los va a glorificar. Es decir, los va a redimir, los va a salvar, los va a transformar. Pero vuelvo a la misma pregunta. ¿A quién llamó? ¿A quién escogió? Porque dice en la palabra, lo que leímos al principio, que no hay muchos sabios entre los que él escogió. Y se dice claro que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso el Señor aclara en la Biblia, no hay muchos sabios conforme en la carne. Así es, Señor. Sí, no hay muchos doctorados, ¿verdad?, que fueron ya escogidos y llamados. No hay muchos sabios conforme la carne. No hay muchos poderosos. Y dice también, hermano, que no hay muchos nobles. Y en México la palabra noble es como que es noble de corazón, es buena gente, pues. Pero en la etimología de nobles no se refiere a eso. Se refiere a tener un título nobiliario, a ser de la realeza. Curiosamente creo que fue ayer cuando coronaron al rey. Y yo veía, hermano, yo no soy Dios para juzgar, pero decía los fornicarios, los adúlteros, porque la mujer estaba casada, el hombre estaba casado, más ahora ya quedó viudo, ¿ah? Bueno, era viudo, ahora ya se casó otra vez. Lo curioso es que la mujer invitó a su ex marido a la coronación, la que ahora es reina. Y la iglesia, permitiendo eso, la iglesia anglicana. Entonces ahora tienen que doblegarse delante de los adúlteros. Para que se dé una idea, ¿no? Cuando a este hombre lo coronaron, besó la Biblia. Yo no vi todo, nomás vi pedacitos, hermano. Miré que en total como 4 minutos, 5 minutos. Quería ver cómo era el rito de la coronación. Y por ahí caí donde se postra para darle un beso a la Biblia y se compromete a reinar conforme a Dios. Dije, bueno, pues a lo mejor dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 9 al 11. Eran adúlteros, fornicarios, y ya Dios, fuiste algunos de vosotros, pero fuiste limpiados, santificados y purificados. Tal vez ya pasó por ese proceso. Vamos a dársela, ¿va? Aunque no tenían por qué invitar al ex marido de la mujer esa, ¿va? En fin, dejemos de comer gente, pero sigamos, esta es la parte importante. Él acaba de besar la Biblia y se acaba de comprometer públicamente dentro de una iglesia. Fue ungido como rey sobre varias comunidades, no solo Inglaterra. Amén. Y sale, y en cuanto se sube a la carroza, dicen, y esta es la carroza de Tritón. Y Tritón es un dios griego, es dios del mar. Entonces digo, ¿no ven? Acaba de besar la Biblia, se acaba de comprometer que va a reinar conforme a Dios, y ya está con otro Dios. Así inmediatamente, a los ojos de todo el mundo. Y toda la gente. Y yo decía, qué tristeza. Pues no hay muchos nobles entre los que Dios llamó. Es decir, no hay muchos príncipes, ni condes, ni duques, ni reyes. Y a los que no somos nada, nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el cielo nos espera una corona, hermano. ¿Cómo irá a ser nuestra coronación allá? Sabe. Pero cuando menos no vamos a hacer así como ellos, que nos vamos a subir al carro de Tritón. Amén.
Entonces volvemos al principio. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién predestinó? ¿A quién llamó? ¿A quién justificó? ¿A quién santificó? No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos de la realeza, vamos a decirlo así, sino que Dios escogió, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios santificó y quiere glorificar. ¿A quiénes? A lo necio del mundo, a lo necio del mundo. Como que no se ve ninguna, amén, hermano. Amén. Usted y yo éramos necios. Amén. Y yo supongo que no solo en la tierra, yo supongo que desde arriba éramos, ven para allá, ahí voy. ¿Ah? A lo débil del mundo. A eso escogió Dios. A lo vil, es decir, a lo que no tiene valor, hermano. Y a lo despreciable del mundo. Algunas versiones dice menospreciado, pero en realidad la palabra es despreciado. Porque menospreciado es algo que sí vale y no se le da el aprecio que merece. Pero despreciable del mundo es algo que no sirve. A eso llamó Dios, a esos llamó Dios. Y entre esos estaba yo. Amén. Supongo que tal vez usted también. Amén. Amén. Porque pudiera ser, no, hermano, yo soy sabio conforme a la carne. Soy de eso, es que dice, no hay muchos, no dice, no hay ninguno. Yo ahí me colé, hermano. Yo soy de los poderosos, hermano. Y ahí entre poquitos entramos de los poderosos, hermano. Pero yo fui de esos. Mire, yo era duque de Edimburgo, ¿ah? Y ahí me colé, hermano. No, ¿por qué lo hizo Dios? Para que nadie se jacte delante de Dios. Es decir, que nadie de nosotros llegó al Señor por sabiduría humana. Nadie de nosotros llegó al Señor por el poder nuestro. Nadie de nosotros, hermano, llegó al Señor por la nobleza de nuestra genealogía, sino que llegamos aún siendo débiles, aún siendo necios, aún siendo viles, aún siendo despreciables, porque lo aclara aún más aquí, pues por obra suya, es decir, de Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo en el cielo? Dios. ¿Quién lo escogió desde el cielo? Dios. ¿Quién lo predestinó desde el cielo? Dios. Y Dios, que sabe desde el principio al final de los días nuestros, pues ya sabía que íbamos a ser necios, ¿verdad? Amén. Y en lugar de destruirnos, como mire, yo era donero, hacía donas. Y la dona que me salía media chueca, hermano, ya, pues la voy a hacer apple fritter, ¿no? La hacía, echaba manzana y canela. Hacía algo diferente, pero ya no era dona. Dios pudo haber hecho eso conmigo, pero no, decidió que Él puede hacer las cosas que los otros no pueden. Lo que uno considera que ya está echado a perder, para Dios dice, de eso voy a hacer algo diferente. Amén. Amén. Por obra suya estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él nos regaló la fe. Él nos redarguyó de pecado. Él nos guió hacia Él. Porque nosotros nos arrepentimos, pero porque el Espíritu Santo nos redarguyó. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, pero esto es un regalo de Dios. Amén. Nosotros fuimos guiados hacia al arrepentimiento de nuestros pecados, pero guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Él nos escogió, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, y también nos falta que nos redime y glorifique, obviamente. Amén. Amén. Pero ¿qué es la redención? Redención es pagar rescate por alguien. Imagínense cuando alguien hace, ¿cómo le llaman? Kidnapping, secuestro. Cuando alguien lo secuestraron, hay que pagar rescate. Entonces, amén. Creo que para el hijo de un cantante que ya murió, pedían $5 millones, algo así. O sea, ¿cuánto pedirían por nosotros, hermano? Redención es dejar libre o librar a alguien, dejarle libre a un prisionero.
es pagar por los pecados de alguien o la deuda de alguien. Es librar de la muerte a alguien. Y nosotros estábamos prisioneros, hermano, esclavos del pecado y condenados a muerte. Y no a la primera muerte, sino a la segunda muerte. Y Cristo decidió pagar no 5 millones, sino su propia vida, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos, ¿correcto? La palabra de Dios lo dice, ese es lo fuerte, porque es para el Señor. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención. Dicho de otra manera, mediante su sangre. En Él tenemos salvación. En Él tenemos, hermanos, redención. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser redimidos? ¿O cómo es que somos redimidos? Porque usted y yo ya tenemos redención en nosotros. Usted es hijo de Dios, ¿correcto? El que no diga es, entonces, ¿quién sabe? ¿Cómo se hace efectiva? ¿En qué momento entró en esa gracia, en esa misericordia, en ese regalo de Dios? Cuando usted aceptó al Señor, usted ya, esa es la primera etapa. Usted ya no es del mundo, usted ya es de Cristo. Ahora tiene un dueño, tiene un Señor. Las potestades miran que usted ya es un hijo de Dios. No todo transformado completamente, pero lleva vestiduras blancas y el mundo espiritual reconoce, hermano, tanto ángeles del cielo de Dios como ángeles caídos. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó, serás ¿qué? Salvo. ¿Usted creyó? Y confesó. Si solamente confesó con su boquita, lo mismo hace un perico, hermano. Y no es un perico salvo. Pero si usted lo dijo con su boca y usted lo creyó con su corazón, usted es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿correcto? Amén. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas halle vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El que cree en Él no es condenado, es decir, va a ser redimido. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, pero todavía no se ejecuta la pena de muerte, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nos dio a nosotros ese llamado: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Y todo el que crea, y aquí ya le agregó algo más, y sea que... Entonces tiene que creer, tiene que confesar, tiene que creer en su corazón y tiene que será salvo. Pero el que no crea será condenado. Cuando nosotros creímos, el Señor nos selló, nos garantizó, lo puso por escrito, hermano, y nos dio el sello de un pacto en el que entramos con Él. Amén. Efesios 1:13 al 1:14, miren qué bonito está Efesios 1. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, tú escuchaste el evangelio de la salvación y creíste, entonces dice la palabra de Dios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que la promesa que Dios nos dio de salvarnos, no solamente lo dijo de palabra, aunque su palabra es suficiente, sino nos lo puso por escrito, y no solamente lo dejó así, sino también nos selló y nos dio como garantía, nos dejó en prenda a su Espíritu Santo. Y donde quiera que usted va, ¿será que las huestes de maldad miran al Espíritu Santo que hay en usted? Por eso saben que es un hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, fuimos escogidos, justificados, predestinados, y ahora que aceptamos al Señor,
por medio de Él, porque es así, todo lo ha hecho Él, hermano. Todo lo ha hecho Él, no sé si me voy explicando. Él nos dio la fe, Él nos guió, nos redarguyó, Él nos escogió, Él nos predestinó. Nosotros lo único que hicimos es respirar. Y creer. Porque a veces se nos olvida decir, no, ya Señor, qué bueno soy yo. Yo sí soy bueno, no como aquellos fariseos. Amén. No, Él lo ha hecho todo. El deseo de amar a Dios, el deseo de servir a Dios, el deseo de vivir en santidad, es de Dios. Es el Espíritu Santo que le redarguye, que le guía, que le incita. Dice, fuimos sellados y nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia. Hasta herencia ya nos puso. Porque si somos hijos, también herederos. Amén. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Amén. Nos ha dado el Espíritu Santo de su promesa, de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención. O sea que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que hemos sido sellados con Él, que nos ha sido dado como garantía de la promesa y de la herencia, pero vamos camino ¿a dónde? A la redención. Y volvemos, ¿y qué es la redención? Bueno, en el momento que usted confesó al Señor Jesús y entró el Espíritu Santo, usted inmediatamente, así en un instante, fue trasladado de muerte a vida, de esclavo del pecado a ser libres en Cristo Jesús. Cuando digo libre, hermano, soy libre, pero no puedo hacer lo que yo quiera. No, libertad, no libertinaje. Amén. Él pagó por nosotros. Entonces la redención primera ya fue dada a todos los que hemos confesado al Hijo de Dios. Pero es como cuando usted compró por poner un ejemplo, mi rey, un ejemplo mundano y sencillo, ¿eh? Cuando usted se compra no se llama melate, ¿cómo se llama aquí? ¿Qué es? Powerball o algo así, ¿no? Superloto. Es que allá en mi rancho le decimos melate. Ah, ya. La lotería. Así se llamaba. Una lotería. Pronósticos deportivos. Digamos, se compramos esos números y ya cuando veía, ¿qué decía? ¡Ah, bingo! ¡Ya gané! Sí, pero el billete no se convertía en millones de dólares, ¿verdad? Tiene que ir a cambiarlo. Ahí es donde se efectúa la redención. Es decir, ya su boleto ya salió ganador. Claro que usted no compró boleto, sino Dios lo hizo todo. Gloria a Dios. Usted es un boleto ganador, por decirlo así. Pero falta cambiarlo. En el momento que lo cambiemos, que vamos a recibir la herencia, que es mucho más grande que los 5 millones de dólares que pudiera haber pedido. Amén. Pero ¿quién la va a recibir? Todos los que fuimos escogidos, todos los que fuimos predestinados, todos los que fuimos justificados, todos los que fuimos santificados, vamos a ser glorificados. ¿Cierto? Sí es. Pero resulta, hermano, que para poderlo explicar, cómo se hace la segunda etapa, es decir, la etapa del canje, vamos a ponerlo así. Perdóname, Señor, por esas palabras. Solo para explicar algo que podemos entender de manera más sencilla. Tengo que dividirlo en dos grupos: los muertos y los vivos. Amén. Entonces vamos primero por los que ya se nos adelantaron. Pero fueron escogidos, predestinados, justificados, santificados. Amén. Solo que les falta ser glorificados. Entonces vamos a olvidarnos ahorita de nosotros que estamos vivos y vamos únicamente a hablar de los que ya se nos adelantaron. ¿Correcto? ¿Estamos ahí claros? Amén. Bueno, de los que se nos adelantaron, a pesar de haber sido escogidos, predestinados, llamados, justificados, santificados en Cristo Jesús, hay unos que no murieron en santidad. Una cosa es ser santificado en Cristo Jesús y otra cosa es ser santos. No sé si me estoy explicando. Ya se lo expliqué anteriormente cuando hablamos de la santidad. Cuando usted creyó y usted se bautizó, hermano, fue santificado. Señor da la santificación. Inmediatamente fue santificado. Usted salió, pero shiny, sin ningún pecado. Pero después dice el Señor, santificaos
y sé santos. Entonces ahora ya se tiene usted que apartar del pecado, ya lo vimos la vez pasada, y vivir en santidad, ¿correcto? Pero fue santificado en Cristo Jesús, pero algunos no se consagraron y algunos sí. Entonces vamos a dividir el grupo de los que duermen en los que sí vivieron en santidad y los que no se consagraron, por no decir no vivieron completamente en santidad. Claro, el juez no soy yo. ¿El juez quién es? Es Cristo mismo, ¿eh? Él es el que va a decidir. Así nosotros no podemos saber cómo murieron, ¿verdad? Los que murieron o durmieron en santidad van a ir a un lugar de paz, a un lugar de gozo. Como por ejemplo, ¿se acuerda de Lázaro y el rico? Amén. ¿A dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. Se cree que es la entrada del paraíso. Amén. Mire alguien, esa a mí me gusta, hermano, me gusta mucho. En la cruz del Calvario había dos ladrones. Los dos eran pecadores, ya sabemos hablado. Pero hay uno que le dijo al Señor: de verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Quién lo santificó? Cristo. Amén. ¿Se santificaría él? ¿Viviría en santidad? No, antes de Cristo, pero después de Cristo. Sí. ¿No se bajó de la cruz? Tampoco. ¿Y cuántos de nosotros sí nos hemos bajado de la cruz alguna vez? Muchas veces. Él no se bajó de la cruz. Él murió en la cruz. Él pudo haber insultado y maldecido a los que estaban abajo, pero no lo hizo, no muestra eso. Él murió por sus pecados, a pesar de que Cristo pagó sus pecados. Y en cuanto murió, ¿a dónde se iría, hermano? Al paraíso. ¿Murió en santidad? Sí. Murió en Santificado. santidad. Imagínense nomás. Ojalá nos hubiera pasado algo parecido, ¿eh? Que bautizado, ¡pum!, al cielo. No que se muera, ¿eh? Al cielo, ¿eh? Pero nos dieron cuerda, hermano, y a veces agarramos la cuerda y nos vamos a hacer chonguengues por allá, ¿va? Entonces va a ir a un lugar de reposo y va a esperar en ese lugar de reposo, de paz y de gozo, va a esperar el arrebatamiento. Cuando venga el Señor en los cielos, hermano, y suene la trompeta, los muertos en Cristo, obviamente los muertos en santidad, se levantarán primero. Amén. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, obviamente, se levantarán. Van a ser transformados, hermano. Van a ser galardonados. ¿Con qué? Con las bodas del Cordero. Van a entrar al reino milenial en esta tierra, pero como reyes ellos van a reinar. Esa es la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre de ellos. Es decir, no van a ir al lago de fuego. Ahí en ese momento, hermano, ya está cumplida el canje, es decir, la redención. ¿Se van a levantar corruptos o corruptibles? No. Se van a levantar con un cuerpo transformado, un cuerpo celeste, un cuerpo glorioso, hermano. Si se murió de 80 años o se murió de 15 años, va a despertar, hermano, con un cuerpo diferente, un cuerpo inmortal. El que murió en el Señor, cuando venga el arrebatamiento, ellos son los primeros en ser recompensados. Ellos son los primeros que reciben, hermano, parte de la herencia. Van a ser transformados, van a ser llevados a las bodas del Cordero, van a bajar en el reino milenial, van a reinar con Cristo por 1000 años y después van a entrar a la nueva Jerusalén, donde no hay más lágrimas, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, hermano. Eso es lo que les va a pasar a los que murieron en santidad. Fueron escogidos, pero fueron obedientes. Pero no todos murieron así. Por eso a veces yo no quiero morir en una larga agonía. Yo sí le he pedido al Señor eso y espero, Señor, me lo conceda. Así como los pajaritos, ¡pum!, vamos. ¿Ah? Pero hay gente que pasa una larga agonía. Pero viéndolo del lado amable, dijo aquel, es una misericordia de Dios. Porque en esa agonía Dios está trabajando el alma. ¿Agonizaría el ladrón en la cruz? ¿Le dolería? Ahí es cuando, ¿qué es lo que hizo el ladrón? Hablar con Cristo.
En esos últimos, ese es el misterio de la agonía. ¿Con quién hablaba? Con Cristo. Gloria a Dios. Entonces, en esos momentos, aunque está en coma la persona, su espíritu está despierto. ¿Y con quién debe de estar hablando? Con Cristo. Con Cristo. ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Por qué el Señor no se lo lleva de una vez? Algo está. Dando tiempo para que se arrepienta. ¿Sí me entiendes? Pues cuando alguien tarda en morir, hermano, si digamos, Señor, hágase tu voluntad. No, no hay que decir, la mía, llévatelo ya. No, no, no. Que el Señor lo salve. Porque puede decir, está en coma, ya no reacciona. No, la persona, su cuerpo está en coma, pero su alma y su espíritu están activos. Y están hablando con Cristo. Él pelea hasta el último instante. Aleluya. Amén. Esa es misericordia de Dios. Si alguna vez se le adelantó algún familiar y ha pasado una larga agonía, crea que Cristo estaba trabajando ahí. Amén. Pero digamos que, acuérdense que en el misterio de la agonía, tomando los dos ladrones en la cruz, uno entendió y el otro no quiso. ¿Lo forzó Cristo? No. Amén. O sea que Cristo, es que hay gente, hermano, perdone, que es dura, que ni aún en la muerte quieren al Señor. Los muertos, bueno, vamos a hablar de los que sí aceptaron al Señor, pero no se consagraron. ¿Irán a ir a un lugar como el paraíso a esperar? Van a ir a un lugar de espera, pero no tan agradable. Ejemplo, Lázaro y el rico. Los dos eran hijos. Padre Abraham. Y Abraham dijo, no te conozco. No, Abraham dijo, hijo mío, cuando tú estabas en la tierra, ¿verdad? Amén. ¿Dónde estaba el rico? En un lugar de tormento. Cuando venga el arrebatamiento, estos muertos no se van a levantar. Ellos no van a salir de ese lugar. Se van a levantar, hermano, algunos en el milenio, a los otros, la gran mayoría, pienso yo, hasta el trono blanco. Depende qué nivel de consagración. ¿Quién es el juez de eso? Solo Dios, hermano. Dios es el que sabe qué nivel de consagración tuvieron. Tal vez lo levanta en el reino milenial para que sean reino. Amén. Ese ya es misterio solo de Dios. Pero vamos a llevarlos hasta, no puedo estar por desde, hasta el trono blanco. ¿Qué es el trono blanco? El Padre Celestial, el Padre nuestro, se va a sentar en su trono, hermano. Se levantarán todas las naciones, los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, los que hicieron lo malo, resurrección de juicio. Y el Señor los va a juzgar conforme las obras primero. Entonces ahí van a decir, a ver, ¿cuáles obras hizo? No, pues fíjate que fornicó, robó, mató, era un chismoso y diga, al lago de fuego. Pero ahí va a estar mi Cristo. Señor, pero yo morí por él. A ver, revisen en el libro de la vida. No hay ningún Juan Pérez aquí, pero hay uno en Tijuana que sabe. Torcuato Anacleto, no. No hay ninguno aquí. A ver, revisa si está escrito ahí Torcuato Anacleto. Y bien, Torcuato Narciso, Torcuato Pánfilo, Torcuato Anacleto. Aquí está. ¿Qué merecía? Pero aceptó al Señor. Y en ese momento entra la redención al cielo. Esa es la misericordia de Dios. Pero ¿dónde estuvo todo el tiempo? Pagando hasta el último cuadrante. Yo no sé cómo se quiere ir usted, si es caso que se adelante usted va. ¿Quiere irse a un lugar de reposo a esperar al arrebatamiento? O quiere mejor hasta el trono blanco. Yo no llevo prisa, dijera hermano. Ya está el trono blanco y me espero. No, hermano. Mire, yo no me gustan los dentistas. Mire, lo hacen a uno, pero recordarse de toda la corte celestial, ¿verdad? Pero esos dolores van a ser más terribles. Esos son los que se adelantaron. Pero los dos, tanto los consagrados como los no consagrados, van a tener redención, el perdón de sus pecados. Y sí van a entrar al cielo los dos, siempre y cuando no nieguen al Señor, ¿va? Pero unos van a entrar llorando y otros van a entrar danzando.
Gloria a Dios. El que tenga oídos, oiga. Bueno, ahora vamos con el grupo de los vivos. A ver, levanten la mano los vivos. Ay, a ver, bájenla. Levanten la mano el que se pasa de vivo. Hermano, es que yo no sé si usted o yo nos vamos a adelantar, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo pasa para que el Señor venga, pero ya está cerquita. Ya está bien cerquita. Y yo lo veo así de esta manera. Déjenme verlo. Dice que escrito está que los hombres vivan 70 años. Yo tengo 54, aunque ya voy a cumplir los 55. O sea, como que dice 15 años más y se acabó, hermano. Llevo casado 18 con esa bella mujer de allá atrás. O sea que ya voy más de la mitad de la carrera. Ya estoy cerquita, ya miro la meta, hermano. Eso sí, me quiero ir como pajarito. Bueno, yo quisiera irme en el arrebatamiento, pero si no, pues, ¿cómo así? Se despierten y ahí va, mira su carita, quedó como un angelito. No sufrió, ¿eh? Pero ya eso ya lo tiene Dios. Amén. Pero sea que nos mande a llamar o venga por nosotros, tenemos que estar en santidad. Nos conviene. Amén. Bueno, los santos que estén vivos, pero que estén vivos y santificados, van a oír la trompeta de Dios. O vamos a oír la trompeta de Dios. Los santos que no están consagrados van a estar pero roncando o jugando, hermanos, a ver si será de día o de noche, ¿va? Sobre todo si no le gusta que lo despierten para venir a la iglesia, menos, no se preocupe. Pero los que están santificados, vamos a oír esa trompeta. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que estamos vivos y permanezcamos, ¿cómo? En santidad, vivos. Amén. Seremos transformados de mortales a inmortales, de terrenales a celestes, de corrupción a incorrupción. Seremos transformados en un cuerpo glorioso, hermano. No sé si ha oído que carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Así es. Amén. Es decir, vamos a botar sangre, la sangre se nos va a ir. Y la carne también. Ahí voy a bajar de peso. No me va a reconocer, hermano. Pero ahí vamos a estar como Dios nos hizo. Amén. ¿Y de ahí a dónde vamos? Primero las nubes, al encuentro con el Señor. ¿Y de ahí a dónde? A las bodas del Cordero, conforme el galardón que haya usted recibido. Amén. Si se lo va a dar al Señor, se lo fuerte. Desde ahí empieza la redención, amado hermano. Ya, pero ya está ahí transformado, ya nunca va más a morir, nunca se va a enfermar, nunca va más a sufrir. Solo gozo, 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 alegría, hermano. Amén. Si se le adelantó algún familiar, ahí lo va a mirar. Si ya está consagrado, si murió consagrado, ¿ah? Y si no, de todo modo lo va a mirar después cuando llegue el trono blanco. Pero de que lo va a mirar, si es hijo de Dios, lo va a mirar. Amén. Entonces va a levantar, va a ir a las bodas del Cordero. Viene el reino milenial, viene Cristo, hermano, con todo su ejército. Y entre ellos vamos a venir ahí con él. Y vamos a reinar con Cristo en esta tierra. Mira, claro, una tierra transformada, una tierra nueva. Usted ya lo puede ver en la Biblia. Vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Amén. Después viene, usted sabe cuando viene Satanás otra vez, y entonces el Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí ya viene, hermano. En el trono blanco ni pasamos. ¿Por qué? Porque ya estamos hasta casados. Ya hemos sido transformados. Amén. Y de ahí ya nos vamos a la Nueva Jerusalén. ¿Correcto? Sí. Pero los que están vivos, que fueron justificados, escogidos, santificados, predestinados, llamados, pero no se santificaron,
¿Van a escuchar la trompeta de Dios? ¿No? Hay una iglesia, le voy a decir claro, la iglesia Calvary Chapel, que yo considero una iglesia con buena doctrina. Pero ellos predican que toda la iglesia se va. No va a decir, entonces vamos para allá, hermano. Es decir, entre su doctrina ellos predican que toda la iglesia se va en el arrebatamiento. Y eso no es verdad. Con todo respeto para mis amados hermanos. No es así. Amén. El que no está en santidad va a pasar vivo a la tribulación. Algunos de ellos van a morir. ¿Qué van a pasar? A lavar sus vestiduras. Algunos van a entrar a la gran tribulación. ¿De dónde viene esta gran multitud que nadie se podía contar? Vienen de lavar sus vestiduras de la gran tribulación. No de la tribulación, vienen de la gran tribulación. ¿Qué tanto entré a encontrar? Saber. Algunos hermanos van a pasar vivos aún la gran tribulación. ¿Quiénes? Los judíos. Ellos no van a morir, van a ser guardados y van a pasar vivos. Algunos van a morir, creo que es Apocalipsis 12:11, si alguien lo tiene. Estamos hablando de los vivos, ¿verdad? O sea, ahí entra usted. Si ya se adelantó, ya está aquí muerto, hermano, y no se dio cuenta, bueno, usted ya no entró en este paquete, entró en el paquete anterior. Pero a ver, revísese. ¿Todavía respira? Entonces está uno de esos dos paquetes. 12:11. Dice, sí, en nombre del Padre. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. En la versión de las Américas dice, hablando del enemigo, y ellos le vencieron por medio de la palabra de Jesucristo y su testimonio. Es decir, van a morir. No sé, fíjense qué raro, ¿verdad? No se consagraron en la paz, pero en la persecución sí. Se van a tener que consagrar, van a lavar sus vestiduras. Hoy las vestiduras las pueden lavar sin dolor, hermano. Hoy no cuesta. Es más, hoy para participar de la cena del Señor hay que lavar las vestiduras. Y se lavan en la sangre del Cordero. ¿Las quiere lavar hoy? ¿O las quiere lavar en la gran tribulación? Mejor hoy, ¿verdad? ¿Y qué hacemos después que las lavamos? Las volvemos a ensuciar. No, mantenerlas limpias. El pueblo de Israel, este es uno de los grandes misterios que casi no se predica mucho. Va a pasar vivo. Van a ser sellados para que no los toquen. Van a pasar vivos. Y cuando venga el milenio van a entrar vivos. Pero ya no van a morir, sí van a morir, pero primero no van a morir a los 70, 80, sino van a vivir hasta 1000 años. Como en el principio dice, maldito el niño que no viva 100 años. El niño. Ahí va a haber todavía, sobre esos va a reinar David. Eso no, con muchas cosas más profundas, hermano, para qué decirle, ¿verdad? Pero van a pasar vivos. Algunos van a morir. Los que murieron, algunos se van a levantar para hacer reino. No para ser reyes, depende de la consagración. Amén. Y algunos hermanos que mueran no se van a levantar. ¿Hasta dónde? Hasta el trono blanco. Y lo mismo, van a entrar en el juicio con todos. Es decir, si se da cuenta, decía un pastor por ahí, nomás no se columpie. Todos vamos a ser salvados si no negamos al Señor. Si apostatamos, es volverse al enemigo. Pero si morimos hasta el final, vamos a recibir la redención de Dios. Ya sé que en la tribulación, en la gran tribulación, ya sé que antes, todos los hijos de Dios, porque por obra de Él estamos en Cristo Jesús, y Él ha prometido, nos dio la garantía de su Santo Espíritu, que nos va a salvar a todos. Santos y no consagrados. Por eso digo, no se columpien.
entonces yo puedo vivir. Sí, hermano, dele, bueno, nadie lo va a forzar. Solo que cuando esté ahí en el Hades no esté llorando, diga, sí, me dijeron, ¿verdad? Pero ándale. Amén. Tenemos, ¿dónde quiere ir usted a conocer el Hades? ¿Quiere irse a sufrir dolores? ¿Quiere pasar la gran tribulación? Entonces nos dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad. Mire, Él ya nos, se lo voy a poner así, ya nos escogió antes de la fundación de la tierra. Ya nos predestinó, es decir, nos capacitó. Llegando a la tierra, nos llamó. Mandó a su Hijo, mandó a su Espíritu Santo a buscarnos porque andábamos, hermano, de vagos, como ovejas sin pastor. Pero dice Pedro, pero ahora habéis vuelto, 1 Pedro 2:25. Amén. Y ya que nos llamó, nos redarguyó de pecado, nos dio la fe, nos justificó y nos santificó en Cristo Jesús. Y nos dio la promesa de redención por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente santificaos y sé santos. Das it. Todo es obra de Dios. Pero como lo dije la semana pasada que prediqué de la santificación, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Por lo mismo el Espíritu Santo dice, no nos fue dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de ¿qué? O sea, que tiene que dominarse a sí mismo ante la tentación, ante el pecado. En algunos puede ser la tentación de quedarse con un dinero que no es de uno, otros puede ser las cosas sexuales, otra puede ser la insujeción. Hermano, es que a mí no me gusta que me manden, y se insujete y se pone bravo. Pues Dios te da un espíritu para que te domines a ti mismo. Hay hermanos que se dirigen a veces y de fuego. Yo quiero fuego, pero de ese fuego no. Se encienden, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir? Usted decide, Dios lo va a santificar, Dios lo va a redimir, porque Cristo pagó por sus pecados de usted. Pero ¿cómo quiere usted ser redimido? ¿Cómo quiere entrar al cielo? ¿Danzando? ¿O llorando? Gozoso. ¿Verdad? Mire, le digo, si acaso me falta, tal vez se me acaba la mecha antes de un año, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Usted tampoco sabe, ¿verdad? Usted se ve como de 15 años, pero quién sabe, a lo mejor no llega a los 16. Bueno, ¿ya entendimos? Dice que nos espera en la redención. No más lágrimas, ni muerte, ni enfermedad. No hay más dolor, solo gozo, gloria, vida eterna, herencia eterna. Pero lo más importante, hermano, me decía el Señor anoche, ya no habrá más maldición, pero eso es lo importante. Y el trono de Dios y del Cordero estaremos ahí y le serviremos al Señor. Ya no como aquí en la iglesia, que aquí le servimos al Señor, pero allá lo vamos a estar mirando. Allá vamos a ser reyes con Él, pero Él es el Rey de Reyes, ¿me recuerdo? ¿Amén? Él es el Rey de Reyes, hermano. Vamos a tener corona, hermano. Vamos a servir al Señor. Dice, sus siervos le servirán. Veremos su rostro. Amén. Lo dice Apocalipsis 22:4. Su nombre estará en nuestras frentes. Gloria a Dios. Vamos a estar delante del trono de Dios y en el trono con Dios, hermano, sirviéndole, alabándole, bendiciéndole. Ya no habrá, dice, día ni noche, porque no vamos a tener necesidad de luz, porque el Señor nos va a iluminar y reinaremos, léalo aquí, por los siglos de los siglos. Anoche que yo veía, bueno, no fue en la tarde, ¿no? Lo del rey veía a uno que se llama William, ¿no? Que es el que sigue, ¿no? Dije, Carlos tuvo que esperar muchos años para que su mamá se fuera, ¿va? Y esta de William así, y como cuántos me espera a mí, ¿va? Para que él pueda reinar, si es que algún día llega, ¿verdad? Pero, porque me vino esto por esto.
Es decir, que el reinado del rey Carlos tiene un límite. Así es. El nuestro no. Gloria, gloria, El nuestro es por los siglos de los siglos de los siglos, hermano. Yo quisiera terminar con esto. No dejes que nadie tome tu corona. Ahí veía que una corona de 3 libras y menos, pero nomás se la pone y se la quita, ¿no? Ya después le dan una más ligerita porque se le va la cabeza al lado. Pero ahí en el cielo hay una corona por usted. No sé qué tan grande sea, ¿no? Pero no dije que nadie la tome. Amén. Yo termino con esto, amados hermanos. Efesios 1, 4 en adelante. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo. Déjenme hacer un hincapié aquí. Perdón, es que como va ayer y vi pedacitos. Para estar en la línea esta, ¿no? De aún Harry no lo pusieron a servir, ¿no? Es un hijo en desobediencia. Tanto. Es nomás el ejemplo, ¿ah? ¿Se da cuenta? Él no estuvo en el cortejo. Solo el hijo obediente, el hijo sujeto. Y a él se le permitió ciertos honores de vestirse y cosas así. ¿Será que el pueblo es lo mismo que William? ¿Será que el pueblo es lo mismo que Harry? Sí. No, porque el pueblo no son hijos. Harry, a pesar que está en su herencia, es hijo. Lo que yo quiero trasladar es esto. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey, y vamos a estar en el cielo con Él, hermano, y se nos va a permitir acercarnos al Padre, acercarnos al Rey. No es lo mismo que el que va a ser pueblo. No es lo mismo la reina que el reino. No es lo mismo el rey que el reino. Amén. Nos ponemos de pie. Él nos escogió, nos predestinó, nos llamó. Y en Él tenemos, dice, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio santo de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Usted es sabio, porque Cristo se hizo sabiduría en nosotros. Podemos ver la palabra, podemos ver su camino, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Apártese. Y se hizo justificación de Cristo y santificación, y termina diciendo y santificación, redención, perdón, para que el que se gloríe en el Señor. Perdón por haber dado los ejemplos de lo que pasó ayer, y eso que vi 5 minutos, imagínense. Pero se da cuenta que todo viene a la Biblia. Todo viene a la Biblia. Va a llegar el día que vamos a ser coronados nosotros. Pero yo no aspiro a la corona, pero sí aspiro a mirar su rostro. Aspiro a mirarle, conocerle. Aspiro a vivir en su presencia. ¿Y usted? Empecemos a orar al Señor. Si usted ha pecado, hermano, poniendo el ejemplo de ayer, no es el mismo beneficio para el hijo obediente que para el hijo desobediente. Al hijo desobediente no se le permitió vestirse de gala y vestir sus vestiduras militares. Pero el hijo obediente iba en todo su esplendor y llevaba su propio carruaje, y metió a su esposa y metió a sus hijos, e iba detrás del rey. Hoy nos toca a nosotros meter a nuestra familia al carruaje
Ir detrás del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo logró William esto? Siendo sujeto al Rey. Creo que es un ejemplo para nosotros, hermanos. Seamos sujetos al Rey nuestro, al Rey de Reyes. Seamos mansos, humildes. Yo estoy seguro que algunas cosas William no quería, pero se sujetó a la voluntad de su padre. Otro no se sujetó a la voluntad de su padre y no participó de su gloria. Hoy el Señor nos dice: sujetaos a la voluntad de vuestro Padre Celestial. Ir detrás del Rey para que participéis de la gloria del Señor y te vistas con toda la gala. Bendito sea mi Señor.